¿Alguna vez te has preguntado por qué, cuando estás a punto de lograr algo importante, parece que tú mismo te pones obstáculos? Si es así, quédate porque vamos a explorar este fenómeno desde una perspectiva filosófica, de la mano de Jean-Paul Sartre y su concepto de la mala fe. Primero, vamos a aclarar qué es el autosabotaje. El autosabotaje ocurre cuando, de manera consciente o inconsciente, realizamos acciones que bloquean nuestro propio éxito o felicidad. Puede ser procrastinar, abandonar una meta cuando estamos cerca de alcanzarla o incluso estropear relaciones prometedoras. Aunque parece algo irracional, muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. El problema con el autosabotaje es que nos quedamos atrapados en un ciclo de frustración, donde nuestros miedos o creencias limitantes nos impiden avanzar. Para entender mejor el autosabotaje, vamos a recurrir a las ideas del filósofo francés Jean-Paul Sartre. Él tenía un concepto muy interesante llamado mala fe, que describe el autoengaño que las personas usan para evitar enfrentar su propia libertad y responsabilidad. Sartre decía que vivimos en un estado de libertad radical, lo que significa que siempre tenemos el poder de tomar decisiones y cambiar nuestras vidas, pero esa libertad puede ser abrumadora. Entonces, ¿qué hacemos? Nos engañamos a nosotros mismos, fingiendo que no tenemos ese poder, como si fuéramos víctimas de las circunstancias. Este autoengaño es lo que Sartre llama mala fe. La mala fe está profundamente conectada con el autosabotaje. Imagina que tienes una meta, por ejemplo, terminar un proyecto importante en tu trabajo. Sabes que puedes hacerlo, pero por alguna razón empiezas a procrastinar, te distraes con otras cosas y finalmente no logras entregarlo a tiempo. Te dices a ti mismo, es que tenía demasiado en mi plato, o trabajo mejor bajo presión. Pero, ¿es eso realmente cierto? O, como diría Sartre, ¿te estás engañando a ti mismo para no enfrentar la responsabilidad de hacer ese trabajo? La mala fe es cuando elegimos no actuar y nos convencemos de que no tenemos otra opción. El autosabotaje es precisamente eso, decidir no usar nuestra libertad para avanzar, sino quedarnos atrapados en patrones destructivos. Un ejemplo clásico de autosabotaje es la procrastinación. ¿Cuántas veces hemos dejado para el último momento algo importante? Nos decimos que es porque funcionamos mejor bajo presión, pero en el fondo, muchas veces lo que ocurre es que tenemos miedo. Miedo de no ser lo suficientemente buenos, de no cumplir las expectativas o incluso miedo de triunfar y que eso implique más responsabilidades. Sartre diría que en estos momentos estamos cayendo en la mala fe. Nos convencemos de que la procrastinación es algo inevitable, fuera de nuestro control, cuando en realidad es una elección. Elegimos no actuar porque enfrentar esa libertad, ese poder de decisión, nos asusta. Otro ejemplo de autosabotaje se da en las relaciones personales. Imagina que conoces a alguien con quien tienes una gran conexión, pero después de un tiempo, empiezas a sabotear la relación. Tal vez dejas de comunicarte bien, empiezas a dudar de ti mismo o incluso provocar discusiones innecesarias. ¿Por qué? Te dices a ti mismo que es porque no eres lo suficientemente bueno o porque siempre fallas en las relaciones. Eso es mala fe, según Sartre. Estás eligiendo sabotear la relación porque en el fondo tienes miedo de lo que podría pasar si sigues adelante. Prefieres la seguridad del fracaso, porque eso es conocido, en lugar de enfrentar la incertidumbre del éxito. Ahora que entendemos cómo la mala fe y el autosabotaje están profundamente relacionados, la gran pregunta es, ¿cómo salimos de este ciclo destructivo? La clave está en cambiar la forma en que percibimos nuestra libertad y nuestra responsabilidad. Lo primero que debemos hacer es aceptar nuestra libertad radical, como lo plantea Jean-Paul Sartre. Este concepto puede parecer abrumador al principio, pero es fundamental. Sartre nos recuerda que, aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, siempre tenemos la libertad de elegir cómo reaccionamos. Esto significa que incluso cuando las circunstancias son difíciles o injustas, nosotros decidimos qué hacer con esas experiencias. Y aquí es donde se encuentra el verdadero poder. Aceptar esta libertad radical es profundamente liberador, pero también puede generar miedo. Cuando reconocemos que somos libres para elegir en cada momento, también debemos aceptar que somos completamente responsables de esas elecciones. Ya no podemos culpar a los demás, a las circunstancias o al destino por lo que ocurre en nuestra vida. Este nivel de responsabilidad puede ser abrumador, pero es esencial para superar el autosabotaje.
Salir de la mala fe implica dejar de decirnos a nosotros mismos que no tenemos control, que las cosas son así o que no podemos cambiar. Estas narrativas son trampas que nos mantienen en el autoengaño, y el primer paso para romper con ellas es reconocer que siempre podemos elegir hacer algo diferente. Por ejemplo, si sientes que estás atrapado en una situación insatisfactoria, ya sea en el trabajo, en una relación o en tu propio crecimiento personal, en lugar de decirte que no tienes opción o que no puedes cambiar nada, empieza a preguntarte, ¿qué puedo hacer en este momento para cambiar la situación? Aunque no tengas el control sobre todo, siempre hay pequeñas decisiones que puedes tomar que alteran el curso de los acontecimientos. Es común pensar que la libertad solo existe en situaciones ideales, pero Sartre argumentaba que la libertad está siempre presente, incluso en las circunstancias más limitantes. La verdadera cuestión no es si somos libres, sino cómo estamos usando esa libertad. A menudo, caemos en el autosabotaje porque tememos esa responsabilidad. Nos da miedo tomar decisiones, no porque no sepamos qué hacer, sino porque sabemos que una vez que tomamos esa decisión, ya no hay más excusas. Tendremos que vivir con las consecuencias de nuestras acciones. Por eso, aceptar la libertad radical no es solo aceptar que tenemos opciones, sino también reconocer que esas opciones implican responsabilidad. Es más fácil quedarse en la mala fe, justificando nuestra inacción o nuestros errores con excusas, que enfrentarse al hecho de que somos los arquitectos de nuestra propia vida. Pero al mismo tiempo, esta aceptación nos da una oportunidad única, la de transformar nuestras vidas. En lugar de quedarnos atrapados en el ciclo del autosabotaje, podemos tomar decisiones conscientes que nos lleven hacia donde realmente queremos estar. Podemos decidir actuar a pesar del miedo, avanzar a pesar de las dificultades y crecer a pesar de las limitaciones que nos imponemos a nosotros mismos. Salir de la mala fe significa asumir el control de nuestra vida. Significa mirar de frente nuestras excusas, nuestros miedos y elegir actuar de todas formas. Porque, al final del día, siempre somos libres para decidir, y esa libertad es la herramienta más poderosa que tenemos para superar el autosabotaje y avanzar hacia nuestras metas. Aceptar nuestra libertad es difícil, pero es el primer paso hacia la verdadera transformación. Como decía Sartre, somos lo que hacemos con lo que nos pasa, y con esa libertad, podemos decidir cómo queremos responder y cómo queremos vivir. El segundo paso para superar el autosabotaje es dejar de justificar la inacción. Muy a menudo, cuando nos saboteamos, recurrimos a excusas que, aunque parecen razonables, en realidad son mecanismos que utilizamos para evitar enfrentar el verdadero problema. Estas justificaciones nos protegen temporalmente de la incomodidad, pero a largo plazo nos mantienen atrapados en un ciclo de estancamiento. Pregúntate, ¿qué excusas me estoy dando? Tal vez te dices, no tengo tiempo para hacer ejercicio o no estoy lo suficientemente preparado para empezar ese proyecto. Estas justificaciones, aunque puedan sonar válidas, suelen ser el disfraz de un miedo más profundo, como el temor a fracasar, a no ser suficiente o incluso a enfrentarse al éxito y las responsabilidades que conlleva. Sartre, en su concepto de mala fe, describía precisamente este tipo de autoengaño. Cuando decimos que no podemos hacer algo porque estamos demasiado ocupados, porque no es el momento adecuado o porque otros tienen más suerte, estamos eligiendo ignorar nuestra capacidad para tomar acción. Estamos fingiendo que no tenemos libertad para actuar, cuando en realidad la elección está siempre en nuestras manos. La clave aquí es ser brutalmente honesto contigo mismo. La próxima vez que te sorprendas postergando algo o evadiendo un desafío, detente y pregúntate, ¿es realmente cierto que no puedo hacerlo ahora? ¿O simplemente estoy eligiendo no hacerlo porque es incómodo o aterrador? Esta honestidad contigo mismo es difícil, porque implica asumir la responsabilidad total de tu vida y de tus decisiones. No hay más culpables ni circunstancias externas a las que apuntar. Sartre diría que en este momento estamos actuando con mala fe, nos convencemos de que no somos responsables de nuestras elecciones o de nuestro destino. Nos decimos que no tenemos el control, cuando en realidad estamos evitando aceptar la libertad que tenemos para cambiar. Este autoengaño es un intento de protegernos del riesgo, pero al hacerlo, sacrificamos nuestro potencial de crecimiento. Cuando reconocemos nuestras excusas y justificamos menos la inacción, estamos dando el primer paso para tomar decisiones más conscientes. Dejar de justificarnos no significa saltar ciegamente a la acción,
sino aceptar que tenemos el poder de decidir y que, si no estamos avanzando, es porque estamos eligiendo no hacerlo. Con esa claridad, podemos empezar a actuar de manera más intencional, tomando decisiones que nos lleven hacia adelante en lugar de retroceder. Este proceso puede ser incómodo, pero es también liberador. Cuando dejamos de justificar la inacción y asumimos nuestra responsabilidad, nos damos cuenta de que no estamos atrapados. Tenemos la capacidad de elegir de manera diferente, de hacer cambios y de construir el futuro que realmente deseamos. Finalmente, para superar el autosabotaje, es fundamental responsabilizarnos de nuestras elecciones. Esto implica un cambio profundo en la manera en que vemos nuestras vidas, dejando de culpar a las circunstancias, a las personas a nuestro alrededor o incluso a la mala suerte, y reconociendo que nuestras decisiones y acciones son las que moldean nuestra realidad. Es común que, cuando las cosas no salen como queremos, busquemos excusas externas para evitar el malestar de asumir nuestra parte de responsabilidad. Decimos cosas como, si no fuera por esta situación, yo estaría avanzando, o es culpa de tal persona que no puedo lograr lo que quiero. Estas creencias nos permiten esquivar la incomodidad de reconocer que, en última instancia, somos nosotros quienes estamos eligiendo cómo responder a las dificultades. Sartre planteaba una idea clave: somos lo que hacemos con lo que nos pasa. Esto significa que, aunque no siempre podemos controlar las circunstancias externas, sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ellas. En lugar de enfocarnos en lo que está fuera de nuestro control, debemos centrar nuestra atención en lo que sí podemos cambiar, nuestras respuestas, nuestras elecciones. Cuando asumimos esta responsabilidad, dejamos de ser víctimas de las circunstancias. El autosabotaje, en gran medida, surge de la negación de este poder. Nos decimos que no tenemos opciones o que no podemos cambiar la situación, pero en realidad estamos eligiendo la inacción, el miedo o la comodidad. Sartre llamaría a esto mala fe, es decir, el autoengaño de fingir que no somos libres de actuar, cuando en realidad lo somos. Responsabilizarse de las elecciones significa dejar de vivir en piloto automático y empezar a tomar decisiones conscientes. Cada vez que te enfrentas a un desafío, puedes elegir cómo actuar. Puedes elegir quejarte de las dificultades o usar esas dificultades como una oportunidad para crecer. Puedes elegir quedarte en tu zona de confort, o puedes decidir dar un paso hacia lo desconocido, sabiendo que, aunque no tienes el control total, sí tienes el control sobre tus acciones. Por ejemplo, si tienes un proyecto importante que no avanza, en lugar de culpar a la falta de tiempo o a las distracciones externas, es más útil preguntarse, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esta situación? Asumir la responsabilidad no es culparse, sino darse cuenta de que siempre hay algo que puedes hacer, una acción, por pequeña que sea, que te acerque a tus metas. Este enfoque no es fácil, porque nos obliga a enfrentar la realidad de que somos los únicos responsables de nuestra vida. Pero también es increíblemente empoderador, porque nos libera de la pasividad y el autosabotaje. Cuando te das cuenta de que tienes la capacidad de decidir, de que tu vida está definida por tus elecciones, incluso en situaciones difíciles, recuperas el control. A largo plazo, responsabilizarte de tus elecciones transforma tu vida. Te permite salir del ciclo del autosabotaje y tomar el control de tu destino, porque, como decía Sartre, no importa lo que la vida nos lance, lo que realmente define quiénes somos es cómo decidimos actuar ante esas circunstancias. Y esa decisión siempre está en nuestras manos. El autosabotaje es una trampa en la que muchos de nosotros caemos sin darnos cuenta. Nos decimos que no podemos cambiar, que no tenemos el control, cuando en realidad estamos eligiendo no actuar por miedo o inseguridad. Jean-Paul Sartre nos recuerda que tenemos una libertad radical, que siempre podemos elegir, y que el primer paso para dejar de sabotearnos es reconocer esa libertad. Así que la próxima vez que te encuentres procrastinando o evitando una oportunidad, pregúntate, ¿estoy actuando con mala fe? ¿Estoy eligiendo no usar mi libertad? Si puedes hacerte esas preguntas con honestidad, estarás un paso más cerca de superar el autosabotaje y tomar el control de tu vida. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre crecimiento personal y filosofía.